sabía que estaba bien con él, sino porque lo amara y quisiera obedecerle. Bien, entonces vámonos a la pregunta, ¿qué es un discípulo? A ver, ahí lo tenemos en la pantalla. Me ayudan, por favor. O ustedes mismos ya pueden definir qué es un discípulo, ¿no? Por ustedes mismos ya pueden dar la respuesta. ¿Cuál sería su respuesta? Diana, ¿cuál sería tu respuesta? Alguien que imita a su maestro. Alguien que imita a su maestro, perfecto. Jared, ¿cuál sería tu respuesta? Un alumno. ¿Un alumno? Ok. ¿Y eso implica? Alguien que estudia y pone en práctica. Correcto, sí. O sea, aprende y pone en práctica. Una relación de alumno a maestro. ¿Hay una relación de alumno a maestro? Sí, hay una relación, ok. Es también diferente a cualquier otra enseñanza, ¿verdad? Porque en cualquier otra enseñanza no necesitas vincularte con el maestro, pero en esta enseñanza sí, porque el mensaje que se da por palabras y se da por testimonio, y hay muchas formas, ¿no? Bien, ok, entonces en la pantalla tenemos: un discípulo es un aprendiz, un seguidor, un alumno, y la meta de todo discípulo es llegar a ser como su maestro, ¿ok? Esa es nuestra meta, ¿no? También nuestra, que lleguemos a ser como Jesús. ¿Podremos llegar algún día a ser como Jesús? ¿Ustedes qué opinan? ¿Diana? Sí, cierto. ¿Por qué es difícil? Que es un parámetro muy alto. Sí, es un parámetro muy alto. Eso significa como decir que es inalcanzable, ¿no? Bueno, de acuerdo. ¿Y tú qué piensas, Carlos? Ser un discípulo, bueno, pues es difícil que lleguemos a ser como Jesús, porque Jesús tenía muchos atributos y nosotros como humanos y personas que fallamos no tenemos la misma característica que Jesús, ¿verdad? Porque Él es un ser divino, ¿verdad? Sí. Como querer ser Dios, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos esforzamos para hacer lo que Él nos manda, ¿verdad? De acuerdo. Y de acuerdo a eso, como su palabra lo dice, llegando hasta ¿cómo se dice? Hasta el varón perfecto, ¿verdad? Eso es, y no lo muy vamos bien. a hacer aquí en vida, pero cuando muramos, Él nos va a transformar en un varón perfecto, porque vamos a tener la misma consistencia que Él tuvo cuando resucitó. Muy bien, muy buena respuesta, porque obviamente hay una naturaleza diferente, la de Él a la nuestra, ¿ok? Mas sin en cambio, Él estuvo sujeto por voluntad a la Torah, o sea, obedeció los mandamientos por voluntad. Y nosotros, bueno, pues como seres humanos está bien, cometemos errores y todo eso, y vamos a tener que ir creciendo con el paso de los años y en toda la vida. Pero, como decía Carlos, vamos a llegar a ser semejantes a Él sin relación con el pecado, ¿no? Va a llegar un momento en que sin relación con el pecado vamos a alcanzar una estatura espiritual el día que nos presentemos delante de Él. O sea que el discipulado, ¿cuánto dura? Toda la vida. Exacto, esa sería la respuesta. El discipulado dura toda la vida. ¿Por qué? Porque es más que una lectura, es más que un texto, es un ejercicio del carácter, en la forma de ser, ¿no? ¿O en qué área se ve más el discipulado? ¿Dónde se ve más el discipulado? O sea, ¿dónde se reconocen los discípulos? ¿Ustedes qué opinan? En el servicio. En el servicio vemos a los discípulos, los vemos en acción, y cuando los vemos en acción los llamamos líderes, los llamamos siervos, porque no se puede llegar a ser un siervo sin antes haber sido un discípulo, ¿no? Como nadie puede llegar a ser maestro si antes no fue alumno. Primero tiene que ser alumno y ya luego pues llega a ser como su maestro, ¿ok? Bueno, ¿dónde más vemos el discipulado? Jared, ¿dónde crees que se ve más? Llevar el evangelio a las personas. El evangelismo. Okay. El evangelismo es una forma de demostrar que se es discípulo. Ok, porque es parte de la tarea, porque esto es lo primero que tú aprendes, o lo primero que se debería de aprender es el mensaje del evangelio. Pero también la vida de discípulo habla de un poco más sin desconectarse del evangelio.
por ejemplo, hablar Torah, ¿no? Que esa palabra, o sea, los mandamientos de Dios, está completamente conectada con la enseñanza, ¿sí? Porque cuando el maestro, el rabí enseñaba, el tema central estaba en la Torah, o sea, los mandamientos, en cómo podemos obedecer los mandamientos, y qué significaban los mandamientos, y cuál era el más importante, y cómo se podían cumplir. Muy bien. Entonces, ¿qué es el discipulado? 3 palabras. Enseñanza, formación y proceso. Exactamente, 3 cosas: enseñanza, formación y proceso. Bien, ahora vamos a ver el perfil o la credencial. ¿Cómo se distingue a un discípulo? ¿Cómo será que se distingue un discípulo? Cuando yo me encuentro mucha gente con una Biblia, o cuando me encuentro una persona en la calle que tiene unos libritos, que está con un sombrero, una sombrilla, ¿no? ¿O cómo se distingue cuál es la característica? El testimonio, ¿no? Su testimonio personal, Su forma de vivir, su forma de vivir, de hablar. ¿sí? ¿Qué más? Recuerden un poquito lo que también mencionamos, que está aquí en la Biblia, y les voy a ayudar. Ahí está, ya dijeron el testimonio. A ver qué tenemos en la pantalla. El gozo, testimonio, la verdad, actitud, motivación, oración, posesiones, confianza y juicio. Ok. Para adentrar más en el tema, estos puntos vienen de Mateo 5, 6 y 7, donde es la parte de discipulado más completa, que Jesús, según el Evangelio, se sentó y empezó a hablar, y habló y enseñó no sé cuánto tiempo. Pero a diferencia de otros pasajes donde nada más llegaba y oraba por el enfermo, sanaba, o daba una palabra o daba una enseñanza y se iba a otro lugar, aquí no. Aquí cuando va al monte de la bienaventuranza, aquí es donde el Señor empieza a hablar muchos temas, y todos esos temas están dentro de la Torah, ¿sí? El ayuno, el asunto de la oración, el asunto hasta del divorcio, el asunto de las ofrendas, el trato hacia los demás, etcétera, etcétera. Todos estos ya eran asuntos propios de todo discípulo en Israel. Pero el problema que había era cómo se interpretaban, porque las interpretaciones de los pasajes de la Torah estaban muy desapegados al propósito de Dios. Así que el Señor empieza a instruir a sus discípulos en base a ese conocimiento, y a explicarles: cuando tú ayunes vas a ayunar así, y cuando tú ores, cierra tu puerta, en tu lugar secreto ora a tu Padre, y empieza a darles las instrucciones, o sea, empieza a darle el sentido de cómo tenía que obedecerse, de cómo tenía que entenderse ese mandamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, en estos pasajes se van resaltando en algunos textos que yo les había dicho que al leerlos ustedes iban a ver, cuando Jesús decía: gozaos que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos de mi Padre, no se gocen porque los demonios se sujetan a ustedes, ¿no? Y empieza a caracterizar el gozo, que el gozo viene por la persecución. Decía: pero por mi causa os perseguirán y me hablarán en contra de ustedes mintiendo, gócense porque su nombre es grande en el reino de los cielos. Ahí está el gozo, ¿no? Y la motivación, la oración. Entonces, estas son las credenciales, porque todo discípulo tiene credenciales. ¿Ok? Todo discípulo tiene que mostrar esas cualidades, o tiene que desarrollarlas. Porque aquí no es de que, al menos yo lo entiendo así, no es de que, a ver, tú no tienes la credencial, entonces no puedes, no eres y ya esté a un lado. No, sino que el Señor va esperando que cada uno se vaya ejercitando, ¿sí? Como la escuela, ¿sabes que no te salió la letra? Vuélvela a repetir, y así nos pasamos el tiempo en el ejercicio, hasta que la práctica hace al maestro. Muy bien. Ok, bueno, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que añadir? Bueno, vamos a pasar entonces. Miren este mismo cuadro en la pantalla. Ahí está. Creo que se entiende un poquito más, ¿no? Pero este cuadro
¿Ya vieron que es diferente al anterior? Sí. Ok, este es diferente. A ver si ustedes logran identificar lo que ya habíamos mencionado hace un momentito. ¿Dónde están estas características? ¿Dónde aparecen? ¿O qué son? Cuando Jesús dice, bienaventurado el pobre de espíritu por esto. Y cuando dice bienaventurados los que lloran. Las bienaventuranzas. Ajá, exactamente. Entonces, para el caso nuestro de este estudio, las bienaventuranzas representan igualmente esas características de los discípulos. Y voy a tratar de explicar un poquito el por qué. Bueno, Jesús habló de 9 bienaventuranzas. Ahora, ¿qué es una bienaventuranza? ¿Recuerdan qué es una bienaventuranza? O sea, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Significa la palabra bienaventurado. ¿Pero qué significa? Ajá, ¿qué es bienaventurado? ¿Qué es bienaventurado? Como bendecido, como, Ajá, ¿sí? Afortunado. como que Afortunado. como una persona a la que le va bien. ¿Sí? ¿Me podrían poner un ejemplo? Un ejemplo de cómo es un bienaventurado o cómo se vería, aunque no exactamente sea así, pero cómo se supone que se ve un afortunado, un feliz o a ese que le va bien, ¿cómo se vería? Alegre, ¿no? Feliz. Exacto, alegre, feliz, ¿qué más? Contento, ¿no? Como que ¿qué le pasó? Algo le pasó para que esté feliz, ¿no? Algo le pasa para que esté alegre. Bienaventurado aquel que le pidió algo a Dios, Y Dios se la concedió, como Jabes, ¿no? Jabes que clamaba a Dios y Dios le dio lo que pidió. Bueno, pues el ejemplo que me parece más sencillo para mí es el de cuando alguien se saca la lotería. Se sacó la lotería, ¿qué quiere decir? Pues cuánta suerte tiene esa persona, ¿verdad? Se ganó mucho dinero, ya su mecha le fue re bien, etc. Está feliz, está contento. Pues hagan de cuenta que decir bienaventurado es decir, esta persona se sacó la lotería. O sea, qué afortunado es esta persona. Sí, es decir, afortunado. Oye, qué afortunado. Entonces, cuando Jesús está hablando en esos términos de las bienaventuranzas, esto es a lo que se refiere. Nuestra tarea es descubrir, pero Señor, ¿cómo se es afortunado? ¿Cómo se puede llegar hasta allá, tan lejos, con lo que tú me estás diciendo? Tú me estás diciendo que es bienaventurado el hombre, o bienaventurado los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellas serán saciados. A ver, ¿cómo es eso, no? O sea, ¿dónde se encuentra el alcanzar eso? Porque Jesús está diciendo que si nosotros hacemos lo que Él nos dice, vamos a estar felices, vamos a estar alegres, vamos a estar bien. ¿Cierto o no? ¿Sí? Ahora, fíjense, porque esa es la cuestión que de pronto, si uno no, si le falta este ingrediente, no va a entender nada. Nosotros ayer fuimos a ver la película de Pablo, y en la película de Pablo vimos la historia de los cristianos de Roma. Cristianos de Roma que estaban siendo perseguidos, que algunos habían muerto, que estaban rechazados, estaban discriminados, estaban segregados. O sea, la situación no parecía nada buena. Muchos enfermos, así como muy duro, ¿no? Llorando y todo. Pero eso fue lo que Jesús les prometió. O sea, ¿o dónde está esa parte? ¿Me explico? Porque a pesar de todo, voy a tratar de ahora sí de ir al punto. En esa historia, esa gente es la bienaventurada, es la afortunada, aunque la circunstancia no lo parece, pero la realidad con Dios es distinta.
porque de toda la gente que vivía en esa ciudad, ese grupo de cristianos son los que estaban dando testimonio de Cristo, son los que estaban sufriendo por la causa de Cristo, son los que estaban pagando el precio por haber creído en el Señor y no lo estaban negando, ¿sí? Entonces su alegría, su gozo y todo eso se descubría en el momento en que las situaciones se ponían complicadas y ellos veían la mano de Dios. Ajá. ¿Se acuerdan de la historia como empezamos el curso con la parte esa del video de aventarse del paracaídas? Que todo se te olvida cuando ya te lanzaste y te estás al límite y dices, wow, ahora veo que esto es felicidad. Y antes tenías miedo y antes decías, no, ¿cómo lo voy a hacer? No. Bueno, es lo mismo. Porque uno no llega a descubrir ese gozo, uno no llega a descubrir esa felicidad, uno no llega a descubrir muchas cosas hasta que uno va siguiendo al Señor y sirviéndole y buscándole, y Él es el que, si nosotros estamos haciendo su voluntad, Él es el que de pronto nos da esas cosas a conocer, que si no es por medio de Cristo, pues de ninguna otra manera las podríamos ver. ¿Ya? Bueno. Muy bien, entonces vamos a leer la Biblia. A ver, ayúdenme por favor con Mateo capítulo 5, desde el verso 1. ¿Sí? ¿Tienen Biblia? Oh, desde su teléfono también, por favor. Verso 1. Sí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bueno, ahora que lo comentamos y ahora que lo leemos, está reafirmado, ¿no es cierto? Como en esta vida aparente, el que nos vaya mal, pero sirviendo a Dios, significa que nos esté yendo bien, aunque no es una regla. Las circunstancias pueden ser las terrenales diferentes, pero las espirituales no. Entonces no dependen de lo que veamos nosotros aquí, aunque muchas veces se ha intentado hacerle ver a la gente que si te está yendo mal es porque algo estás haciendo mal, o sea, en relación con Dios. Y si te está yendo bien y estás ganando mucho dinero y tienes acá y eres rico, Dios está contigo. Pero precisamente el libro de Apocalipsis dice, tú dices que eres rico, tú dices que ves, pero estás ciego, eres rico y verdaderamente pobre, dices que estás vestido y estás desnudo. O sea, el Señor le hace ver, el secreto está aquí, en que no siempre que nos va bien es sinónimo de decir Dios está conmigo, y viceversa, no siempre que nos vaya mal significa Dios ya me abandonó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tener seguridad o cómo tener la certeza de que aunque te vaya bien o te vaya mal, Dios está contigo? Ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta en las bienaventuranzas. Si nosotros hacemos lo que Jesús nos pide, entonces realmente vamos a estar siendo los afortunados. ¿Ok? Bueno, vamos a la lectura, por favor, en su libro, en la página número 8. Vamos a darle lectura. Pues ayúdenme, por favor. Si quieren, empezamos con el micrófono. Rasgos de un discípulo afortunado. Lo que deben ser como seguidores de Jesús, el Maestro. ¿Quién es un discípulo? Talmid en hebreo, metete en griego. Un aprendiz, un seguidor, un alumno. La meta de todo discípulo es llegar a ser como su maestro.
Los rasgos son aquellas cualidades de una persona que la diferencian de otras. También es el reflejo de su naturaleza. Los rasgos, pues, de un discípulo de Jesucristo son aquellas semejanzas que hay entre él y su Maestro divino. No lo que sabe de memoria o lo que dice que cree. Lo que vive es la evidencia de lo que realmente sabe y cree. Jesús llamó bienaventurados a aquellos discípulos que cultivan en su vida cualidades que les brindarían felicidad en todas las circunstancias. Excelente, muy bien. Fíjense, pueden ahí todo el párrafo podría quedar subrayado. Sin embargo, tenemos que hacer un pequeñísimo resumen, una vez más para reafirmar que los rasgos de un discípulo se refiere a aquellas características que son similares a las de Jesús, ¿sí? ¿Y cómo vamos a poder nosotros hacer lo mismo que Jesús? La respuesta es sencilla: Dios nos dio el Espíritu Santo para poder hacer lo que Jesús hizo, ¿ok? Es decir, vivir en la forma en que Él vivió, sin necesidad de tener que estar sujeto al pecado. Si podemos, si nos llenamos de Dios y si cada día nosotros hacemos nuestra parte, y Dios ha puesto el Espíritu Santo para que Jesús sea visto en nosotros, algunas de sus características, porque bueno, todas sus virtudes no las podemos tener, por eso decía, porque no somos Dios, pero Él sí. Y Dios es, ¿verdad?, pensar en la totalidad de los atributos, en todo lo que Él es, ¿sí? ¿Okay? Dios es un título, es su título que le damos, que está diciendo que Él tiene la totalidad de los atributos y principalmente el amor, ¿sí? Entonces Él es la totalidad de los atributos, o sea, todas las virtudes están en Él. Entonces nosotros vamos a hacernos a semejanza de Él. ¿Y cómo? Con nuestra fuerza, con nuestros medios, con nuestras obras. No, vamos a hacerlo porque Él va a poner el Espíritu Santo y lo vamos a ir haciendo, y lo vamos a poder hacer. Obviamente, pues no exactamente igual que Él, pero vamos a ir creciendo, ¿sí? Entonces es por su ayuda del Espíritu Santo en que entonces sí haremos cosas, seremos obedientes, podremos ser fieles, porque Él nos ha dado su Espíritu. Bueno, ahora si seguimos leyendo, por favor, a ver si me ayuda hermana Diana. Espíritu humilde. Espíritu humilde, Mateo 5:3, Isaías 57:13. Es lo contrario al espíritu altivo, los que han reconocido su pobreza espiritual y han dejado que Cristo colme su necesidad. Se han hecho herederos del reino. Podemos ver el ejemplo de aquel hombre publicano que oraba a Dios: sé propicio a mi pecador. ¿Has reconocido tu necesidad y pobreza espiritual? ¿Le necesitas aún? Permite que Cristo colme tu necesidad de Él y feliz serás. Ellos heredarán el reino de los cielos. Excelente. Bueno, entonces vamos a denotar esto. A diferencia de lo que comúnmente sucede en el mundo religioso, que mientras más aprendes, más orgullo, más ego, más alto, más así, para Cristo era al revés. O sea, con Jesús es sí sé, pero necesito aprender más, ¿sí? Cuando un cristiano deja de decir, no, cuando un cristiano dice, ya me lo sé todo, no, ya lo sé, deja de ser humilde y comienza poco a poco a caer en el orgullo. No es que no sepa, sino es que hay mucho que aprender de Dios, siempre hay más que aprender. Entonces a Dios le agrada que nosotros seamos humildes, porque si somos humildes vamos a poder aprender. Y dice, ellos heredarán el reino de los cielos. Ahora, del reino de los cielos hay demasiadas cosas que nosotros desconocemos, ¿sí? Porque de primera mano pensamos en el reino como un lugar, o podemos pensar en el reino como un momento. Pero el tema del reino de Dios es mucho más profundo y está vinculado con esa necesidad de dependencia de Él, ¿sí? Hasta que nos lleve Él a comprender la totalidad de quién es Él. Porque como en alguna ocasión hemos dicho, y no es mi tema de enseñanza, pero hay que explicarlo, Jesús es el reino de los cielos.
Y muchas veces a través de las parábolas hablaba de sí los misterios, que nadie los hubiera podido reconocer en relación con su naturaleza divina si Él no lo dice. Por eso la primera enseñanza en el Evangelio es su naturaleza divina, que Yeshua es Dios, ¿ok? Pero entonces nosotros vamos a ir haciendo la revisión de los conceptos, porque debemos de renovar el concepto que tenemos de Dios, ¿sí? Porque Él, ¿verdad?, es la totalidad de quien es Dios. Bueno, los atributos de Él. Ahora, el reino de los cielos está relacionado con, ¿verdad?, entender cada vez mejor quién es Dios. Y Dios es uno. Entonces aquí es donde va a salir el Shema Israel. O sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, hay que llegar al reconocimiento de que Dios es uno, como Él es, ¿sí? A través de todo, como en la manera en que Él se ha revelado, y a través de Cristo, a través de Yeshua. Entonces, felices y bienaventurados porque ellos heredarán. Es decir, Señor, yo reconozco mi pobreza, no económica, porque Dios no está pensando que ya te quedaste pobre, qué humilde eres. No, hay gente que tiene dinero, es humilde. Hay gente que no tiene dinero, que es pobre y es muy orgullosa. No es lo que dice el texto, es pobres en espíritu. Y pobre en espíritu está diciendo, ¿verdad?, que es humilde para reconocer que necesita siempre aprender de Él, ¿ok? Que ese aprendizaje y ese conocimiento lo va a llevar a quién es Dios. O sea, va a llegar a tal revelación de que pueda decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno, ¿sí? Porque a eso nos lleva Dios. A eso queremos llegar. Y después explicamos más de esto. Vamos a seguir leyendo. Corazón quebrantado. Por favor, a ver. El corazón. La angustia por el pecado distingue al bienaventurado, pero el genuino arrepentimiento trae alivio al creyente. ¿Cuál es la causa de dicha aflicción? Su pecado. Hay aflicción que es del mundo, 2 Corintios 7:10. Pero afortunados son aquellos que a causa de su pecado se afligen ante el Señor en busca de su perdón, para que mediante el arrepentimiento alcancen salvación. Igualmente afortunados son aquellos que por causa de la aflicción de otros son quebrantados. El cielo será verdaderamente el cielo para ellos. Amén. Muy bien, bueno, corazón contrito y humillado. Y cuando leemos ese pasaje de Isaías, y esto es lo que dice el Señor, hay una conexión, ¿de acuerdo? También sería de tarea ir buscando desde el principio de la Escritura, cuando la Biblia habla del corazón quebrantado, a diferencia del corazón endurecido. ¿Se acuerdan a quién Dios le endureció el corazón? A Faraón, porque así dice la traducción Reina Valera, y Jehová endureció el corazón. Pero la realidad es que lo único que hizo Dios es como pasarle el aparatito para revelar la condición de su corazón. Y no es que Dios haya endurecido el corazón de Faraón para actuar de esa manera, sino lo que hace Dios es escudriñar, no dice así la palabra, escudriñar su corazón y poner la circunstancia que solo lo que hizo es reflejar lo que ya estaba en el corazón de Faraón, porque Dios no es malo. Precisamente por no lograr interpretar bien el texto, es donde entramos en dificultades. No, pues es que Dios lo endureció. No, pues ya Dios anda endureciendo los corazones de todo mundo porque Él quiere. Pero no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que como que le aplicó el revelador. Nada más le puso la condición para que saliera lo que estaba dentro, porque la Biblia dice que del corazón del hombre sale, ¿no?, lo bueno y lo malo. Así que Dios no es que le puso ahí, sino la situación a la que Dios lo orilló fue para que expusiera. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que los han llevado a tal punto en el que dices, pues es que tú me pusiste en esta situación que ya tuve que decirlo, mostrarlo, actuar así? Mas no fue la persona la que te obligó, sino la circunstancia te puso en esa situación para que saliera. Bueno, entonces aquí es el caso contrario. Hay circunstancias o hay situaciones igual que te llevan a mostrar un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado significa, como leíamos acá, ¿verdad?, sentir aflicción.
un sentir un poco de aflicción y más es la aflicción hacia los demás que la aflicción propia, ¿sí? Porque la aflicción de uno mismo, o sea, yo hice algo malo y me aflijo, es la consecuencia de lo que hice. Pero cuando yo me aflijo porque veo que el Señor tiene a su hijo enfermo y está delicado, ese es corazón quebrantado, porque yo siento su dolor, porque yo siento su pesar y me pongo en un momento en su lugar y ahí es donde me duele. ¿Y yo qué necesidad tengo de hacer eso? ¿No? ¿Yo qué necesidad? No, pero es que es Dios el que está actuando a través de mi vida y me está haciendo un afortunado. Por eso muchas veces el libro de Eclesiastés decía que era mejor encontrarse en la casa de luto que en el lugar de fiesta, porque en la casa de luto están reflexionando, están pensando, están valorando la vida, están revisando las cosas, a que los que están de fiesta no se preocupan por nada, ellos le dan rienda suelta y viven, ¿sí? Pero esto es un ejemplo solo para que nosotros, digamos, veamos, como la pregunta decía por acá, bueno, esa fue la anterior, ¿cuál es la causa de nuestra aflicción? ¿Cuál es la causa de nuestra aflicción? Si nosotros nos estamos afligiendo verdaderamente por los demás y somos responsables, como platicábamos, ¿verdad? La salvación es personal, sí es personal, pero también es corporativa. Es decir, o sea, yo tengo responsabilidad de él, de usted, de usted, de usted. Entonces yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar de brazos cruzados, porque entonces yo sería indiferente, no sería corazón quebrantado. Entonces la salvación de los demás depende de nosotros, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, lo tenemos que hacer. Ahí está el corazón quebrantado. Y bienaventurados, pues sí, Señor, porque estamos entonces en lo tuyo. A ver, leamos un poquito más. Este todavía tiene batería. Ese ya no falta. Por favor. Mansedumbre, Mateo 5:5, Salmo 37:11. Aquellos que resignada y alegremente se someten a los designios de Dios y lo muestran a los hombres, bienaventurados los que aguantan una provocación sin encenderse en ira, los que permanecen serenos cuando otros cometen grandes desatinos, se mantienen dueños de sí mismos, los que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes que vengarse de una. Felices en este mundo aquellos que son, creo que me pasé. Son como Jesús. Sí, aquellos que son como Jesús, preparados para vivir, preparados para morir. A estos se les dará la tierra y tendrás paz, bienestar y seguridad. A ver, yo quiero que este también ya aprendió. Que me digan quién es el hombre más manso del mundo. A ver, Jared, ¿te acuerdas? Más manso. ¿El hombre más manso sobre la tierra? Ya te dio la respuesta. ¿Quién es? Moisés. 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 ¡Bravo! Un aplauso. ¿Y qué pasó con Moisés? Vamos a analizarlo un poquito. ¿Hacia dónde llevaba Moisés al pueblo? Hacia Canaán, ¿Qué era Canaán o qué representaba? la tierra prometida. La tierra prometida. Y ustedes ven que esta frase de Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. O sea, esa es la misma situación, ¿no? Ahora, Moisés es el hombre más manso del mundo. ¿Y qué pasó con Moisés, Carlos? Falló porque en vez de hablarle a la peña, la golpeó y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Así es, porque la Biblia lo dice, ¿no? Que no santificó el nombre de Dios delante de los hijos de Israel. Entonces Dios dio una instrucción, él hizo otra cosa, Dios por misericordia lo respaldó, pero Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra. Porque a pesar de que era Moisés el hombre más manso sobre la tierra, ¿qué pasaba? Lo hicieron enfurecer. También se enojaba, tenía una ira. ¿Cómo era su ira? ¿Contenida? No, a veces no, ¿no? Bueno, la contuvo tanto que en un momento Como olla express. Una ira desesperada, de un momento explotó y hizo lo que quiso, ¿no? Pero ¿cuál era el motivo que le hicieron a él? Lo hacían enojar. ¿A él qué le hicieron? O sea, ¿era algo personal? No. Era un celo, ¿no? Ahí Por está, la- exactamente. Era, como dicen por ahí, una ira santa.
O sea, él estaba enojadísimo por Dios, no porque le hayan hecho a él, sino por lo que estaban haciendo en relación con Dios, porque él amaba al pueblo y amaba a Dios. Así que él, ¿verdad? Muchas veces tuvo que presentarse como intercesor delante de Dios por el pueblo rebelde. ¿El pueblo rebelde a quién? A Dios, porque a Moisés lo seguían. O sea, con Moisés salieron, iban a la tierra prometida. Entonces, el problema de Moisés, a pesar de ser el hombre más manso sobre la tierra, era que de pronto asumía ciertos papeles en los que Dios hubiese dispuesto una cosa distinta. Pero tanto era su amor por el pueblo, tanto amó al pueblo, que tuvo que entonces llegar a ese punto. Pues como un papá y una mamá, a veces este chamaco me saca de mis casillas, ¿verdad? Pero lo ama, o sea, lo ama y llega a un punto. Así le pasaba a Moisés. Pero ¿qué pasó con Moisés al final de Adán? ¿Entró a la tierra o no entró? No entró a la tierra. Pero ahora, ¿qué dice Yeshua? Heredarán la tierra. O sea, la mansedumbre, ¿verdad? Conlleva el hecho de que habrá, en cada bienaventuranza habrá una recompensa. Ahora, fíjense, esto es maravilloso porque el paralelismo de Moisés y Yeshua es muy similar. Así como Moisés sacó al pueblo, así Jesús nos sacó del mundo. Y Moisés llevó a Israel a la tierra de Canaán. ¿Y Yeshua dónde los llevó? Yeshua al reino de Dios. Exacto. Al reino de ¿Y Dios. dónde está el reino de Dios? Pues el reino de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo es el reino de Dios? Es paz, gozo. Ajá. Y Pero justicia. ¿dónde está? ¿Está en México? No, eso está en cada cristiano que ha aceptado a Jesús. Me refiero a que es espiritual, ¿verdad? O sea, la entrada a la tierra prometida fue terrenal. Y nosotros vamos leyendo esas frases y luego lo vemos en el ámbito espiritual y decimos, está clarísimo. Jesús también nos sacó del mundo. ¿Y a dónde nos metió? No a un pedazo de tierra. Y fíjense lo que voy a decir. Ni siquiera nos está mandando el Señor a meternos a la tierra de Israel. O sea, ni siquiera el Señor nos está ordenando meternos a Jerusalén para que se cumpla este versículo, que nosotros heredaremos ese pedacito de tierra. No, sino al ámbito espiritual, ¿sí? A la tierra del Espíritu, o sea, a la vida del Espíritu, a la vida espiritual. Y la vida espiritual consiste en lo que decía hace un momento Carlos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. O sea, en ese terreno, en el terreno espiritual es a donde vamos a entrar. Entonces, si no somos mansos, ¿qué puede suceder? No vamos a heredar la tierra. Más claro, no vamos a heredar la tierra, pero de lo que hemos dicho, ¿cómo se diría en el campo espiritual? Si no somos mansos. No vamos a conquistar. Ahí vas. ¿Cuál? Bueno, Nuestras propias. Exacto. Porque nosotros también somos tierra, ya lo habían dicho hace también un momento, ¿no? Está en cada creyente, el reino de Dios está en nuestro corazón, aquí adentro está. Pero la Biblia también a nosotros nos llama tierra. Entonces, en el ámbito espiritual de nuestra vida, lo que va a suceder es el cambio. La transformación no va a suceder mientras nosotros no estemos decididos a tomar control de nuestras emociones. Mientras nosotros no estemos comprometidos con el Señor, mientras nosotros no nos estemos esforzando y siendo valientes u obedientes a su instrucción, no va a haber transformación, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a caminar, aunque sea que pasemos por el desierto, aunque sea que nosotros pasemos por luchas, o aunque sea que estemos en pruebas, pero sabemos que vamos a conquistar primero esta tierra, o sea, nuestro interior, nuestro ser interior, nuestro yo, las áreas de nuestra vida que no están transformadas, que van a cambiar, para que después podamos tocar la vida de otros, ¿verdad? Bueno, me parece muy bien. ¿Hasta aquí tienen algún otro comentario? ¿Quieren agregar algo? Respecto a lo que decía hace rato de corazón quebrantado, bueno, de que cuando uno siente el dolor de otro, en el curso que fuimos ayer, al final nos ponían un video, lo que les comentaba, nos pusieron un video que no dura yo creo que ni 1 minuto y medio, bueno, yo creo que menos de 1 minuto, pero en el video se ve como a un niñito
y le están pegando, ¿no? Y el niño está, pues no se aprecia bien, ¿no? No sé si lo tengan amarrado acá, pero pues el niño está luchando, ¿no? Y abajo anda una niñita más chiquita, como de un año y medio, y le está pegando un hombre, ¿no? Igual le está pateando, le está pegando, y la niñita como que se quiere escapar y hasta la avienta contra la pared, y bien feo, ¿no? Ya fue en la última parte del curso. Se ve que es un país como la India, algo así, ¿no? Se ve un cuarto así muy sencillo, ¿no? Muy piso de tierra, lámina, así. Y la persona que está grabando, pues yo creo que debe estar grabando a escondidas, ¿no? Porque no se aprecia bien, pero se ve que ahí, pues uno está con la angustia, ¿no? Del niño que se está colgado en el cuello, ¿no? Porque pues se puede morir. Y nos lo pusieron en la última, ya para finalizar el curso, ¿no? Ya después de que pues nos explicaron todo. El tema del que se trata, este curso es sobre prevención de violencia, ¿no? Hacia los niños. Y ya al final lo que nos dijo, ya que terminó el video, pues todos estábamos así, ¿no? Pues muy conmovidos, muy angustiados por el video. Y al final lo que nos dijo la hermana que vino a dar el curso, después de que terminó el video, nos dijo que nosotros somos responsables, ¿no? Nosotros somos responsables delante de Dios por esas vidas, ¿no? Y por esos niños, porque si nosotros no les hablamos, o sea, en nuestras manos está también el poder evitar que un niño sufra violencia, o que en una casa o en una familia haya violencia, ¿no? Y yo creo que fue lo que nos quedó a todos, ¿no? Al final, ¿no? Y bueno, respecto a lo que decía, ¿no? De que cuando nosotros vemos la necesidad, pues tenemos que sentir, ¿no? Que dolernos de la necesidad de otros y hacer algo, ¿no? Tratar de hacer algo. De acuerdo, muy bien, así es, tomar el lugar de un intercesor y hacer algo para que pueda cambiar la situación. Bueno, pues la siguiente bienaventuranza, y con esa vamos a concluir, yo creo que está muy relacionada con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed es el deseo de rectitud intachable ante la presencia del Rey Jesús. La justicia es rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Tener interés en Cristo es en su voluntad, en sus promesas, en su reino, en la santidad, en la obediencia. Esta justicia es dada por medio de Cristo a los que lo desean. El hambre y la sed son apetitos del cuerpo que retornan y piden nueva satisfacción hasta saciarse. El espíritu también tiene apetitos que la justicia de Dios puede saciar, serán saciados. Muy bien. Bueno, de esta lectura vamos a hacer algunos comentarios que nos pueden ayudar a enfocarnos muy bien en el hecho de tener hambre y sed de justicia. ¿Para qué? A ver, vamos a ver si lo explico claramente. Para que no solamente sea nuestro deseo de ser un superhéroe, ¿verdad? Porque los superhéroes luchan por el bien. Los superhéroes lo dan todo y son súper resistentes y ellos hacen la justicia. Pero en los términos de la Biblia, ¿qué es la justicia? A ver quién me puede ayudar. ¿A qué se le entiende por la justicia? Yo tengo hambre y sed de justicia, pero no sé qué es la justicia. O sea, vamos a ver. ¿Quién me ayuda? La justicia es la obediencia a Dios, ¿no? Hacer lo recto, lo bueno, lo que agrada a Dios, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver, ¿algo más que complemente? Rectitud, excelente, está muy bien. A ver, ¿algo más por allá? ¿Algo más de lo que ya se mencionó? Obediencia a Dios. Bueno, entonces quiere decir que la justicia es la obediencia a Dios. ¿Y cómo lo obedezco? O sea, ¿cómo sé que lo estoy obedeciendo? Si de pronto yo puedo pensar que la causa por la que yo estoy peleando le agrada a Dios. Como Pablo, por ejemplo, antes de que el Señor se revelara en el camino a Damasco, él pensaba que estaba haciendo la justicia porque estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo. Entonces, hay mucha gente que piensa que está haciendo la justicia y que le agrada a Dios,
pero no sabe cómo. A ver, ustedes, díganme. Ustedes sí saben. Exactamente. La respuesta está sencilla. La justicia está en la Torah. Y en la carta a los Romanos se habla de dos aspectos: la justicia del texto de la Torah y la justicia de Dios. La justicia de Dios es la forma en que Él nos justificó por medio de Cristo, ¿sí? La justicia de la Torah ya es la que aplica en el ámbito terrenal, ¿sí? La justicia es dar a cada quien lo que se merece. La misericordia es dar a cada uno lo que no se merece, ¿sí? Por ejemplo, este hizo mal, pero por misericordia lo vamos a perdonar. Y la justicia dice, este hizo mal, en la medida que hizo mal, le va a tocar su corrección, ¿sí? Porque no se trata de... Más bien es, como dice la Biblia, justicia es dar a cada cual según lo que merece. Justicia no es venganza. Justicia no es ir más allá de lo que yo viví. Por eso la Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero la gente cree que eso es venganza. No es venganza. Eso es que si aquella persona me produjo un daño a ese nivel, entonces yo tengo mi derecho de réplica, ¿sí? De hacer un daño al mismo. Pero tampoco está diciendo, oye, me tumbaste un diente, a ver, te voy a tumbar el otro. No, ¿saben a qué se refiere? La justicia es págame el daño. La justicia es, vamos al dentista y cúrame el diente. Esa es la justicia. No se trataba de devolverle el golpe o de devolver la muerte de otro, no, sino que pagaran el daño moral. Ahora, ¿cómo iban a saber en qué medida y cómo? A través de la Torah, o sea, a través de la ley, ¿sí? Entonces es tan importante entender esto, porque si se habla del Rey Jesús, se habla de un reino, y si se habla de un reino, es que se habla de una ley, porque no puede haber reino sin ley. Cuando no hay ley, se llama anarquía, entonces nadie reina. La anarquía es donde cada quien hace lo que bien le parece, donde nadie gobierna. Pero si hay un rey, entonces tiene sus leyes, su reino tiene sus leyes, y esas leyes del reino de Dios son los mandamientos aplicados a nivel superior, ¿sí? Por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, explico, un animal de campo, de granja, come de la semilla que se arroja en la tierra. Entonces, tú tomas el animal, vas arrojando la semilla, pero no lo dejas comer, y él es el que está arando la tierra, pues el animal no va a rendir. Pero si tú le tiras la comida y le dejas que coma, entonces el animal está recibiendo su pago, está haciendo su trabajo. Nosotros ya no tenemos animales de granja, pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y Pablo lo usa cuando se refiere a que un patrón tiene sus empleados y les necesita dar su pago, y no puede retenerles el pago hasta que él se le antoje, o decir, no, te pago de aquí un mes o ya no te quiero pagar. Ese es el sentido superior, o ese es el sentido espiritual del mandamiento, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, Pablo luego lo explica en las cartas y dice, págale su salario, no retenga su salario. Si él ya te sirvió, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, pues si tiene que ir también así. Pues como ese mandamiento, así el resto de los mandamientos también tienen una aplicación práctica para el día de hoy. Por eso es que necesitamos hambre y sed de justicia, que significa el que más se apega a la obediencia del mandamiento. Esa es una grande diferencia al superhéroe que toma cualquier causa del mundo y quiere cambiar el mundo por completo. Pero hasta que nuestra mente no vincule esto que dice aquí, rectitud intachable, como decía hace un momento, rectitud moral y espiritual. Bueno, ¿y cómo sé que soy recto? ¿Y cómo sé que estoy bien? A través de la Torah, ¿sí? A través de los mandamientos. Entonces, yo tengo hambre y sed de justicia, estoy diciendo, Señor, yo quiero que se te obedezca, yo quiero que se haga tu voluntad, yo quiero que tus mandamientos se cumplan, ¿sí? Porque ese es el deseo del rey. El rey tiene una ley y quiere que se cumpla. Entonces, yo tengo anhelo que llegue el momento en que mi vida yo sea tan fiel a Dios, tan obediente a Dios,
que no me cueste trabajo. O sea, que leo algo en la palabra y lo hago. Y no estoy luchando entre que si puedo o no y cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Bueno, ahí ya les aporté muchos comentarios y muchas ideas que ustedes pueden complementar. ¿Quisieran agregar algo más?